Bueno, en el anterior video quedamos con nuestro puntero semi-inteligente, no tan inteligente, puntero jugador. Lo que podemos hacer, bueno, primero es quitar la palabra jugador porque ya puede apuntar a cualquier cosa. Incluso puede apuntar a un entero. Y esto, sí, esto compila y el puntero va a ser igual a... El entero va a ser igual a... a 0. Lo que estás haciendo acá es un new int. Entonces, por defecto, el new int es como crearlo con el valor 0. Bueno, acá ya vemos uno de los problemas, es que si queremos acceder al puntero tenemos que poner punto .p, que es poder acceder al campo de nuestra estructura. Ya de por sí la estructura, o nuestro puntero tiene un problema, que es que podemos acceder al valor p. Entonces podemos, por ejemplo acá, crear otro jugador y vemos que se crean dos jugadores pero se destruye uno. Entonces significa que nuestro puntero no ofrece una interfaz al usuario que sea segura, para decirlo de alguna forma. Podemos, por ejemplo, convertirlo entonces al campo p en privado. Y acá, bueno, nos va a tirar un error de compilación, nos dice que p es privado. Entonces ahora no lo podemos cambiar, pero tampoco podemos accederlo. Porque si queremos, por ejemplo, imprimir el nombre o la energía, que era 100 allá arriba, acá, si compilo me dice que, bueno, justamente p es privado. Entonces no puedo accederlo. Lo que podemos llegar a hacer es agregar una función miembro que se llame get y que devuelva justamente el puntero, y entonces podemos acceder a nuestra estructura jugador, porque si no, no podríamos acceder, no tenemos forma. Lamentablemente, bueno, esta sintaxis es bastante mala. Uno lo que quisiera es decir, bueno, PJ flecha, PJ flecha energía, o sea, acceder como un puntero común. O sea, si nosotros tenemos jugador, entonces new jugador, uno hace esto, o sea, no, eso siempre es así. Esto incluso compila. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Que la sintaxis de nuestro puntero inteligente sea igual que la de un puntero normal, común, así de crudo, digamos, de C++, o de C, ya son punteros que vienen de C. Entonces, lo que nos permite C++ es sobrecargar operadores, y podemos sobrecargar principalmente el operador flecha, ¿sí? Entonces, uno escribe esto así, operador flecha, que es como decir, no sé, hola, por ejemplo. Entonces es lo mismo, o sea, punto hola, y yo estoy usando eso. Bueno, nada más que el operador flecha ofrece un truco extra, que es como decir, bueno, yo llamo al operador flecha, pero en realidad el compilador hace como dos flechas. O sea, el operador flecha primero llama a esta función. Esta función devuelve algo, en este caso un puntero, y después va a usar la flecha con lo que devuelve, ¿sí? En este caso, el puntero p. Entonces, esto es como dos flechas, o sea, estoy usando el operate, o sea, incluso esto funciona, ¿sí? Esto funciona, esto tiene que compilar, ¿sí? Entonces estoy llamando al operador flecha y después estoy usando la flecha con el operador con el valor que me retorna, el operador flecha. No sé si se entiende. Entonces son como dos flechas. O sea, primero llamo la función que se llama operador flecha y con el valor que me devuelve le aplica la flecha de nuevo.
Y así, si esto compilo, justamente compila y ya la sintaxis termina siendo igual que un puntero común de C. Nada más que el mío borra automáticamente el jugador, llama al delete. Entonces ya tenemos una ventaja con los punteros comunes, que es que no tenemos que llamar al delete e incluso podemos usar la misma sintaxis, ¿sí? Eso es bastante bueno. Incluso si uno dice, por ejemplo, imprimir jugador y pone jugador J, entonces uno crea esta función para imprimir jugadores y la utilizamos acá. Pero esta vez, bueno, PJ no podemos hacer porque nos va a tirar error, nos va a decir que bueno, no puede convertir justamente un puntero jugador a un jugador asterisco, que es los punteros crudos. Entonces podemos usar el get, por ejemplo, esta es una opción. ¿Sí? Ahí entonces estamos imprimiendo el nombre y la energía. Y generalmente esta es la opción que se usa. Otra opción sería decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? O sea, esto se puede hacer y se puede sobrecargar el operador de casting. Y entonces ahora nos convierte automáticamente nuestro puntero jugador a un puntero crudo, ¿sí? El problema es que podemos con esto empezar a hacer cosas como justamente un delete así, y entonces nos detecta que hay una doble liberación porque justamente nosotros estamos borrando el puntero, estamos accediendo directamente al puntero y después el destructor acá borra de nuevo, intenta borrar de nuevo el puntero. Eso no está bueno, entonces generalmente esto no se ofrece porque es bastante... puede ser arriesgado. Por ejemplo, esto no puede pasar, pero bueno, podría pasar algo así. Entonces, en este caso pasa y también si no, yo puedo poner get y también pasa. Entonces, en definitiva no podemos controlar todo, o sea, no podemos evitar un doble delete. Entonces, a veces este operador cast lo pueden definir o no, depende de lo que quieran. Yo no lo voy a definir, entonces estamos obligados a usar .get, por ejemplo. Si queremos llamar a una función que reciba un puntero. Después existe otro operador que, por ejemplo, para este caso, si nosotros tenemos que llamar así, porque con una referencia en vez de el puntero. Entonces esto no compila porque no compila porque ya tengo un error directamente acá. Pero bueno, nuestro puntero no tiene el operador asterisco, que es el operador para convertir de puntero a referencia, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es sobrecargarlo así, ¿sí? Entonces incluso como en el caso anterior, bueno, esto si lo compilo funciona, ¿sí? Ahora el imprimir jugador 2 se llama acá. Voy a poner eso como para que se distinga, ¿sí? Imprimir jugador 2. Y esto también, como en el otro caso, se puede hacer algo así y también funciona, ¿sí? Claro que esta sintaxis no la usa nadie, entonces el asterisco PJ ahora lo que está haciendo es llamar a esta función, que es el operador asterisco, y devuelve la referencia, ¿sí? Y ahora ya casi tenemos un puntero que funciona como cualquier otro puntero común. Nuevamente, claro, solo que tenemos este inconveniente del punto E. Bueno, y esto es una primera parte de sobrecarga de operadores. Todos estos operadores están sobrecargados en el unique pointer, por ejemplo, de C++. Algo que podemos, por ejemplo, decir es, bueno, en vez de
de crear el puntero en el constructor. O sea, si hago esto, bueno, que me cree un puntero a null, ¿sí? Y que no me cree automáticamente el puntero. Entonces acá, bueno, me dice un segmentation fault porque estoy usando este puntero que es finalmente el P que está apuntando a null. Entonces puedo tener un constructor así, el constructor por defecto que directamente deja el puntero en null pointer y después lo seteamos, pero bueno, por ahora no tenemos formas de setearlo. Podemos poner un reset, por ejemplo, y decir, bueno, tenemos un nuevo P. Vamos a poner nuevo P, así, es más sencillo. Y claro, se sigue tirando error porque no estoy llamando al reset. Entonces uno puede decir, bueno, pj.reset, ¿sí? New jugador. Y esto es lo mismo. Crea el jugador, bueno, llamo todas las funciones para imprimir y se borra el jugador. Así solo se crea y se borra. El tema es que si pongo reset de otro jugador, acá no me lo está borrando porque tengo que hacer primero un delete del juego, ¿sí? Entonces ahora vemos que cada vez que hago un reset se borra el anterior jugador. Tenemos que saber que un delete de null pointer no hace nada, o sea, el delete ya considera eso. Entonces hay como un if p es igual a null pointer, bueno, no va a hacer nada, no es una operación, no hace nada. Y si no, hace un delete, un free de esto, del puntero que le pasamos. Otra cosa, por ejemplo, que no podemos hacer es esto, bueno, porque no tenemos definido el operador igual, entonces eso también está bueno. Pero podríamos definir el operador igual, pero por ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para un próximo video donde vamos a definir lo que es el move semantic, ¿sí? Como le dicen, en la semántica de movimiento, o sea, es en vez de copiar objetos, cómo mover objetos, ¿sí? Y eso es lo que diferencia o lo que hizo posible el unique pointer.